Bueno, pues buenos días a todas y a todos, efectivamente. No sé si vamos a hablar del presente, del futuro y también del pasado. Vamos a empezar con una pregunta que no tenéis que contestar, pero que podéis imaginaros. Si tenemos que ir a Madrid ahora, que son 15 kilómetros desde aquí, desde Pozuelo, y tuviésemos que elegir un vehículo, para ser más sostenibles, ¿qué vehículo elegiríamos? ¿Un viejo vehículo diésel o un nuevo a estrenar vehículo híbrido enchufable, ¿no? Bueno, pues la respuesta es un poco a la gallega, depende. Depende de cuántas personas vayan en cada coche. Es decir, si en el diésel vamos 4 y en el híbrido enchufable vamos 1, es más eficiente y más sostenible ir en el viejo coche diésel. Hago esta pregunta porque lo que quiero decir es que todo hay que verlo en su contexto y que a veces la tecnología ayuda, pero también otras cuestiones, como son la ocupación y la movilidad, son muy importantes. Yo dirijo una empresa de ingeniería que se llama Ineco, que es líder en materia de transporte en España. Y España, en materia de transporte, es campeona del mundo. Cuando hablamos de nuestro país fuera, exhibimos nuestras grandes fortalezas en transporte. Seguro que lo habéis escuchado. Somos el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad. Solo después de China, pese a ser un país muy montañoso, hacemos esta alta velocidad de una forma muy eficiente porque tenemos los mejores ingenieros del mundo, están en España, en ingenieros de caminos, muchos de ellos, por cierto, en Ineco. También somos el primer país de Europa en kilómetros de autovía y esto es importante porque afecta mucho a la seguridad. Vosotros no habíais nacido, pero hace 20 años en España morían 15 personas al día en las carreteras. Hoy esto se ha reducido a 3 personas. El tener más autovías, el tener menos carreteras secundarias hace que la seguridad sea muy importante. Y la seguridad es vital en el tema del transporte. Y también tenemos el primer operador aeroportuario del mundo, que es AENA, y que después hablarán, creo, esta mañana. Y como sabéis, los aeropuertos son nuestra puerta de entrada. Pero bueno, todo esto no es tan fantástico, porque somos los mejores, pero hay un gran problema que seguro que vosotros conocéis. Es el problema de vuestro siglo, el cambio climático. Vosotros habéis nacido en el siglo XXI, en la antigüedad y en otros siglos tendríamos que lidiar con guerras, hambrunas, pandemias, ahora un poco también, pero la gran amenaza para la supervivencia del planeta, tal como lo conocemos, es el cambio climático. Y a eso tiene que decir que vamos mal. Esta gráfica, que aquí la hemos dibujado, es bastante señalada. Seguramente habéis oído hablar de los acuerdos de París, de la cumbre de París en 2015. Pues allí se preveía que el incremento de la temperatura de 1,5 grados iba a llegar a producirse en 2045. Pues en la última cumbre climática, que ha sido hace un par de semanas, han vuelto a actualizar las previsiones. Y han actualizado las previsiones para señalar que este incremento de la temperatura va a ser en 2034, es decir, 11 años antes. Es decir, esta bomba de relojería, que es el cambio climático, se está adelantando, está corriendo, estamos perdiendo el tiempo. Vamos mal, vamos mal. ¿Y quiénes son los culpables? Está claro que los combustibles fósiles sabemos que es el principal responsable. Y ahí quiero hablar de lo que venimos a hablar hoy, la movilidad. La movilidad es la mayor causante de emisiones que provocan el cambio climático en España y en el mundo. El 28% de las emisiones provienen de la movilidad. Es verdad que nos movemos mucho. Hoy hay el doble de automóviles que hace 30 años. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos mitigarlo? Hay 3 formas de hacerlo. Una, cambiar, otra, innovar y otra, contener. Cambiar es cambiar a medios de transporte más sostenibles. Aquí tenemos un ejemplo de un camión y un tren de mercancías que seguramente vosotros habéis visto muy pocos trenes de mercancías. Encontrar un tren de mercancías en España es como encontrar una aguja en un pajar. Solo el 5% de nuestras mercancías van en ferrocarril. Si conseguimos que nuestras mercancías, en lugar de tantos camiones, vayan por
ferrocarril, estaremos haciendo y dividiendo por 5 nuestro impacto de emisiones en el cambio climático. También hay que coger la bicicleta, el transporte público, es decir, medios más sostenibles. Lo otro es innovar, que aquí os van a hablar mucho de esto, es verdad. La tecnología ayuda a que tengamos motores más eficientes, a electrificar nuestros coches, la inteligencia artificial, que utilizamos mucho en Eneco para optimizar trayectos, es importante. Tenemos que buscar tecnologías, efectivamente, investigación para contaminar menos. Pero quizá el tercero, que no sé si sabréis un poco lo que es una de las medidas que más ha servido para contener los efectos de la movilidad, y es el movernos menos. Es, por ejemplo, el trabajo remoto, el teletrabajo, el no tener que ir todos los días a la oficina. Eso también sirve para mitigar el cambio climático. Lo que quiero decir es que a veces no son siempre las medidas que pensamos de tecnología, de cambio de tal, sino movernos menos. Hablamos mucho del derecho a la movilidad. Claro que tenemos derecho a movernos, pero el primer derecho es el derecho a conservar el planeta tal como hoy lo conocemos, y está en peligro. Quiero deciros, y por eso sé que vosotros sois chavales de 17 años, chavales del siglo XXI, chavales que sois de la generación Greta, que tenéis una conciencia, que lo dicen todas las encuestas, muy superior sobre este problema. Confiamos en que está en vuestras manos el ayudarnos. Antes la movilidad la veíamos como algo, los de la generación del siglo XX, para entendernos, éramos incrementalistas. España no tenía autovías, no tenía ferrocarriles y toda nuestra visión era transporte, pues hay que construir, hay que inaugurar, hay que hacer cosas nuevas, hay que crear nuevas infraestructuras, hay que hacer más vehículos. Yo creo que este cambio es el cambio que tenemos que imponer con las generaciones del futuro, que sois vosotras. Un cambio de mentalidad. Yo, ya para finalizar, puedo contar una experiencia personal cuando estaba en el Ministerio de Transportes y tenía la responsabilidad del planeamiento de las carreteras de toda España y de las autovías. Teníamos un montón de proyectos, no de nuevas autovías porque ya se habían hecho, sino de incrementar carriles en las autovías que hoy tenemos. Es decir, tú cuando aumentas y pones un carril más, por ejemplo aquí en la entrada de Madrid, lo que haces es que entren más coches. Al final, si tú facilitas las cosas al automóvil, haces que sea más fácil conducir y tal. Y al final acaba otra vez en congestión. E intentamos y decimos, oye, ¿por qué no paramos un poco? ¿Por qué en lugar de hacer nuevos carriles proponemos, por ejemplo, hacer un plan de la Dirección General de Carreteras para humanizar nuestras ciudades, para recortar carriles en las travesías, para hacer parques infantiles, carriles de bicicleta? Y eso fue un cambio, que aunque parezca algo obvio, absolutamente de paradigma en el Ministerio. Lo que quiero decir es que a veces la responsabilidad que tienes en el sector público tiene mucho impacto y son pequeñas cosas que hoy hacen que, por ejemplo, este plan de humanización de carreteras, de travesías en todas las ciudades de España, tengamos 120 proyectos a lo largo de todo el país y que estén cambiando nuestra configuración de país. Este es el mensaje que quiero decir. Lo hemos puesto en una servilleta porque las grandes ideas pueden caber en una servilleta. Seguramente en muchos foros como estos os dicen que os dediquéis a aquello que más os gusta. Yo no os daré ese consejo. No os dediquéis a aquello que más os gusta. Esto es como comer toda la vida el menú infantil. Hay que probar otras cosas. Dedicaros a aquello en lo que podéis tener un impacto para mejorar nuestra sociedad, para mejorar la vida de los demás. Y os prometo que si os dedicáis a eso, si tenéis esa visión, acabaréis teniendo la máxima satisfacción. En este ámbito, en el ámbito de la movilidad, necesitamos vuestra visión, que entendáis que no podemos seguir así, que el tiempo es limitado, que la responsabilidad está en vosotros, en los chavales que tenéis 17 años, que vais a dirigir ahora el futuro y que no tenemos más tiempo. Las próximas generaciones no tendrán esta oportunidad. Es la vuestra y os pido, por favor, que os involucréis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio Vázquez Torrón.